Especialistas en medicina familiar. Le complacen presentar al doctor Francisco Ramos Narváez. El doctor es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él tiene sus estudios en medicina en la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca. Hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Tiene estudios en el extranjero como de la Laparoscopy of Center of South Florida. Tiene entrenamiento avanzado en la Organización Mundial de Gastroenterología y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición Salvador Subirán, donde hizo endoscopía intervencionista, así como neurogastroenterología. Ha sido también miembro de diferentes colegios como la Asociación Mexicana de Endoscopía, la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación de Gastroenterología y la verdad que es amigo de años de mi familia. Es una persona que es muy, muy humana, muy buen ser humano y tiene mucha, mucha experiencia. De forma privada trabaja acá en San Cristóbal en el Hospital OSEM y también en Tuxtla Gutiérrez. Y el día de hoy nos dará el tema Evaluación diagnóstica de ictericia obstructiva y actualidades en el cáncer de páncreas. Adelante, doctor Francisco, por favor. Doctor, si podemos activar su micrófono, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Agradezco al Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas, en especial pues a la doctora Cristian Salas, que somos amigos de hace muchos años, y en reconocimiento a nuestra presidenta del colegio, la doctora América Fabiola Benítez Rendón, y también enviamos un saludo a la mesa directiva del Colegio Médico de San Cristóbal de las Casas, doctor Clemente Robles, al doctor Pablo Alcázar Ramos. Es un tema muy importante el que preparamos para esta presentación especialmente. Se trata de la evaluación diagnóstica de la ictericia obstructiva y actualidades en el cáncer de páncreas. Vamos a continuar ahorita con una orientación, cómo está el problema a nivel mundial, a nivel ¿Quieres de saber? nuestro país, de la ciudad. Muy bien. A nivel mundial, aquí tenemos la incidencia que se habla en relación a cada 100,000 habitantes. Los que ven un color más oscuro oscila entre 7 a 11 pacientes por cada 100,000 habitantes, lo que es Norteamérica, Argentina, Uruguay, lo que es el continente europeo y todo lo que es los países nórdicos y Euroasia. Y nosotros nos encontramos, aquí está nuestro país, México, que oscilen alrededor de un 4.5 a un 5%. Las muertes por cáncer en el mundo en el 2022, para que nos demos una idea, esto está reportado por la Organización Mundial de la Salud, aquí dice abajo la fuente, la OMS, y nos reportan esto en el año 2022, que es la última información actualizada que contamos en esta organización. Entonces, tenemos aquí de pulmón en este porcentaje como el más frecuente, en 18.7%. Le sigue el colorectal en un 9%, el de hígado en un 7.8%, el de la mama casi 7%, sigue el cáncer gástrico casi también muy cercano al de la mama, 6.8%, y aquí queda el cáncer de páncreas, de un 4.8 a un 5% el cáncer de páncreas. Como lo pueden ver, está en los primeros lugares de las causas más frecuentes de cáncer en todo el mundo. La epidemiología del cáncer de páncreas. Es importante tocar el tema porque la incidencia global de esta patología está en aumento. Representa el 2% de todos los cánceres a nivel mundial. Es la quinta causa de muerte por cáncer en México. Predomina en el sexo masculino en una proporción de 1.3 a 1 con relación al sexo femenino. Y aquí viendo por continentes, donde lo vemos las últimas causas de muerte en el 2025 de estos nuevos casos de cáncer, tenemos en Europa, este porcentaje, ¿sí? Un 2.7%, en Norteamérica, le sigue Latinoamérica, que es donde estamos nosotros, en un 5% aproximadamente, y México, aquí lo tenemos. Muy bien. En cuanto al número de casos, de nuevos casos, son 200,000 aproximadamente.
Aquí tenemos la fecha que es en el 2022. Logocan es el registro mundial de cáncer. Casos de cáncer de páncreas en México en el 2022. El cáncer de páncreas es conocido como una de las neoplasias más agresivas y de peor pronóstico. Su incidencia mundial varía de 1 a 10 casos por cada 100,000 habitantes en países desarrollados. De predominio en el sexo masculino, en México alrededor de 4.8 a 5% por 100,000 habitantes. Al momento del diagnóstico, más de la mitad de los pacientes tienen metástasis a distancia y el 25% presentan enfermedad local avanzada. La sobrevida siempre se habla en medicina a los 5 años. Entonces, a 5 años estos pacientes únicamente un 5 a 6% es la sobrevida. Esto se debe a que esta es una patología de diagnóstico tardío y los síntomas son inespecíficos, que dificulta y retrasa hacer una detección oportuna. Como en todos los cánceres, casi siempre es el mismo común denominador, que no se hace un diagnóstico oportuno. En este auditorio, donde hay muchos médicos que son de primer contacto y que debemos de tener presente esta patología para tratar de hacer un diagnóstico oportuno, pensar en ella, les daremos más adelante cuál es el cuadro clínico y cómo debemos de tenerlo presente, ya que es cada día con mayor incidencia. Entonces, la sobrevida es muy baja a 5 años y el diagnóstico cuando se hace ya tienen más de la mitad de los pacientes ya en etapa metastásica. Los pacientes con enfermedad metastásica se estima una sobrevida aproximadamente 3 meses. Vamos a dar una referencia en cuanto a dónde se encuentra ubicado el páncreas, ¿verdad? La anatomía de la vía biliar, esas son de las imágenes de un libro, de los libros que conocemos del Néter. Ahí viene una serie de referencias anatómicas, tenemos lo que corresponde a lo que es el hígado, y de ahí viene el árbol biliar que conforma la rama hepática derecha, la izquierda, el conducto hepático común, y de ahí donde se encuentra la inserción del conducto cístico, que es el que proviene de la vesícula biliar, para formar la vía biliar extrahepática hasta la región de la ámbula de Batra en la segunda porción del duodeno. Todo es la vía biliar que es el colédoco en sus diferentes porciones, arriba del duodeno, atrás del páncreas, luego penetra a través del páncreas y luego en la pared, la porción intramural del colédoco. Se viene en línea punteada porque eso está en la parte posterior, en el retroperitoneo. Para ubicarnos dónde es el retroperitoneo, traemos aquí otra imagen donde se puede diferenciar más claro el aspecto vascular también. Eso es el sistema venoso porta, que es el que lleva la vena, pues la sangre que recoge en todo el territorio que se llama el territorio esplácnico, mesentérica superior, la inferior, la esplénica, gástrica izquierda, y todo eso conforma el sistema venoso porta que entra hacia el hígado y sale por las suprahepáticas. Y aquí tenemos la arteria celíaca, como podemos ver, y aquí está la hepática derecha, que es la que va hacia el hígado. Aquí tenemos el páncreas y los conductos, el conducto biliar, y casi en su inserción se une con el conducto que viene del páncreas, que es el conducto de Wirsum. Este conducto hace un conducto común al final. Este conducto pancreático corre a lo largo de todo el conducto, de toda la glándula pancreática hasta la cola, extendiendo diferentes ramas. Es importante conocer esta anatomía porque vamos a hablar de que hay muchas tecnologías de imagen, tanto de procedimientos no invasivos como invasivos, que se trata de investigar esta glándula y buscar lesiones en etapas tempranas para poder tomar una conducta adecuada en cuanto a su tratamiento y diagnóstico. Aquí tenemos una reconstrucción, como pueden ver, miren el retroperitoneo, ahí tenemos la arteria aorta. ¿Se ve bien? Ahí vemos la posición del Sí, doctor, duodeno, sí se la ve bien. arteria aorta, la Nos vena. experimentando lo que nadie habla, nadie habla. Muy bien, continuamos. Esta es la parte en cuanto a los vasos sanguíneos, los acompañan nuestros ganglios linfáticos, que es la primera cadena después de la glándula, que es en esta el páncreas, que es una glándula de secreción mixta, tanto de secreción endocrina como exócrina. De endocrina, para todos conocidos, la producción de los tres, en las células, en los islotes de Langerhans, ¿no?
En los islotes beta de Langerhans se produce la insulina, el glucagón y la somatostatina. Entonces, en forma exócrina, pues el jugo pancreático viene la amilasa, la lipasa, y lo que va a ser la posibilidad de poder digerir aquí los lípidos y almidones. Aquí tenemos en este caso una imagen de una lesión, de un cáncer en la cabeza de páncreas. Como definición, porque básicamente uno de los síntomas más importantes, o el más importante, va a ser la ictericia, con la característica de ser ictericia obstructiva. Como clínicos debemos de conocer qué es la ictericia obstructiva, su definición, y esa es la molécula, la que les pusimos aquí a la derecha. Esa es la molécula de una partícula de bilirrubina. La ictericia obstructiva se define como la elevación sérica de la bilirrubina, de predominio directa. Ya ve que hay bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. De predominio la bilirrubina directa, que es secundaria a la obstrucción parcial o completa del árbol biliar extrahepático. ¿Por qué la obstrucción? Recuérdense que la última porción del colédoco de esta vía biliar pasa dentro de la cabeza del páncreas. Si en ese existe una lesión que obstruye, que comprime el paso, se ve interrumpido. Y lo que ocasiona es que provoca el acúmulo del pigmento biliar en el organismo, que le confiere a la piel y a las mucosas una coloración amarilla. Clínicamente se puede apreciar, si ustedes le piden las pruebas de laboratorio, dice, si uno tiene 2 de bilirrubina no lo puedes ver. Por arriba de 3 miligramos es visible clínicamente la ictericia. Origen de la palabra ictericia. El término ictericia deriva del vocablo griego icterius, que es el nombre del ave conocida como oropéndulo, por su color amarillo. De ahí se deriva la palabra ictericia. Fisiología de la bilirrubina. Degradación de la hemoglobina de otras hemoproteínas. La bilirrubina no conjugada unida a la albúmina entra al hígado como bilirrubina no conjugada. En el hígado se lleva a cabo la transformación de no conjugada a conjugada y sale por nuestro conducto biliar al tubo digestivo. Una parte se absorbe y regresa de nuevo al hígado en la circulación enterohepática, y otra parte es excretada por la orina a través del riñón y otra por la materia fecal. Aquí tenemos un diagrama más claro de esto. Los glóbulos rojos en un promedio de 120 días de vida, y en el sistema retículo endotelial, que compone el endotelio de nuestros vasos sanguíneos y el vaso, se lleva a cabo la destrucción, la eritrocateresis de nuestros glóbulos rojos. En esos la hemoglobina se divide en 2 partículas, la partícula heme y la proteína globina. La proteína globina entra de nuevo a la circulación, estos aminoácidos, y nos sirve tanto para volver a formar a nivel hepático y se une a la ferritina, como en la médula ósea el mecanismo de nuevos glóbulos rojos de la eritropoiesis. La partícula heme a la vez se abre y libera y se descompone con la hemooxidasa en la biliverdina, libera el hierro también. La biliverdina se transforma en la bilirrubina y posteriormente la bilirrubina no conjugada se une a la proteína de la albúmina, así es transportada. Entra a nuestro hígado, esas son las funciones ya en el hígado, y de no conjugada a través del ácido glucurónico, el ácido sulfúrico y otras sustancias se transforma de no conjugada a conjugada, y ya como bilirrubina conjugada es excretada hacia la vía biliar, a la vesícula biliar, a los conductos biliares, y de ahí pasa de nuevo al intestino. Con la acción de diferentes bacterias se va descomponiendo la partícula en urobilinógeno. Una parte entra a la circulación, se absorbe, va hacia los riñones y se denomina urobilina, y es lo que le da el color amarillo a la orina. Y el excremento se transforma en estercobilina y sale en el excremento y es lo que le da la coloración a la materia fecal. De allí donde explica que cuando está obstruido nuestros conductos biliares hay un aumento en la coloración a nivel urinario y pérdida de la coloración a nivel de la materia fecal, lo que le llamamos coluria y acolia. La patogénesis. El tipo histopatológico más común es el adenocarcinoma ductal, que representa entre el 80 y 85% de todas las neoplasias pancreáticas. Ruta de cambios a través de las lesiones precursoras de neoplasias pancreáticas intraepiteliales.
Aquí tenemos desde una mucosa normal. Esto está obtenido aquí se encuentran las referencias bibliográficas en la parte de abajo. Este es 2023, como pueden ver la referencia abajo. Y viene toda la serie de mecanismos de cambios y de mutaciones genéticas con los diferentes genes, como lo pueden ver acá. El KRAS y todos los tipos como están aquí identificados, y hasta que se vuelve de un proceso de tipo infiltrativo, se disemina por circulación linfática y sanguínea y da metástasis a distancia. Esta es la ruta de cambios a través de las lesiones precursoras de una neoplasia papilar. Recordemos que en el cáncer de páncreas, en donde comienza es en los conductos, de los conductos pancreáticos, es intraductal mucinosa. ¿Qué factores de riesgo es donde aquí nosotros como médicos de primer contacto tenemos que tener conocimiento, cómo podemos ayudar a prevenir y a tratar de disminuir esta incidencia que está cada día más en aumento? Como lo pueden ver, va relacionado a todos estos factores de riesgo. Este incremento no es por casualidad. Analicemos los factores de riesgo y como esos son los que hoy en día en nuestra vida actual es muy frecuente, con eso de la mano está aumentando el cáncer de páncreas. Factor de riesgo, el que tiene el primer lugar es el tabaquismo. El riesgo de cáncer de páncreas aumenta de 1.7 veces. El alcoholismo aumenta el riesgo 1.6 veces. Tanto el alcohol y el tabaco son de los factores más importantes. Y vean que estamos en una epidemia mundial de obesidad. Entonces, la dieta alta en grasas, carbohidratos y carne es el segundo factor de riesgo importante y eso lo vemos tan frecuente. La exposición ocupacional. Estamos en un estado donde muchos de nuestros pacientes están expuestos a agroquímicos, fertilizantes, pesticidas o otros solventes químicos. Todos esos tienen relación con los problemas de esta neoplasia pancreática. Los procedimientos genéticos son los factores genéticos: el cáncer pancreático hereditario, la pancreatitis crónica hereditaria, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch y el síndrome familiar atípico de melanoma. Representa el del 5 a 10 veces del 10% de los casos. El otro es la diabetes mellitus. El riesgo se eleva de 1.5 a 2.4 veces. Ya ve que cada día vemos más pacientes diabéticos. Entonces la diabetes es un factor de riesgo para cáncer de páncreas o las pancreatitis crónicas. En la diabetes también a veces es una de las formas como puede debutar el cáncer de páncreas, como una diabetes. Entonces puede ser causa y efecto de las dos formas. Y lo que más vemos frecuentemente es ese incremento en el peso, la obesidad. La obesidad está bien demostrado que aumenta el riesgo, que es el riesgo a 1.72 veces de una persona normal. Y también vemos frecuentemente que hay muchas cirugías gástricas. Antes eran por la enfermedad acidopéptica, las úlceras perforadas. Hoy con el advenimiento de nuevos medicamentos cada día se opera menos por ese motivo. Pero si siguen haciendo gastrectomías parciales o totales, o ahora que está en boga muchas de las cirugías de cirugía bariátrica, que se hacen gastrectomías, es una de los factores que están relacionados a cáncer de páncreas. Como ven, quise hacerle mucho hincapié a los factores de riesgo, que es donde podemos incidir como médicos de primer contacto si queremos tratar de prevenir la incidencia de este cáncer de páncreas. Los factores de riesgo son múltiples y estas son cosas interesantes que también encontramos y que se los estoy mencionando acá. Numerosos estudios han demostrado que la microbiota oral, fíjense, la microbiota oral, cada vez van a escuchar más artículos y más presentaciones de la microbiota, diferentes microorganismos, no nos metemos en detalles, pero aquí tienen las diapositivas todos los nombres y lo pueden revisar. Está la referencia bibliográfica aquí abajo, ¿sí? En medicina molecular de cáncer. Numerosos estudios han demostrado que la microbiota oral, la enfermedad periodontal y la pérdida dentaria desempeñan un papel fundamental en la carcinogénesis pancreática. Entonces es importante la salud oral, ¿sí? Para que todo este tipo de patologías como la enfermedad periodontal, la pérdida dentaria, están considerados como factores de riesgo. Los microbios intestinales pueden llegar al páncreas a través del sistema circulatorio o del conducto biliar o pancreático, lo que podría sentar las bases de su posible papel etiológico en el cáncer de páncreas. Como clínicos llega un paciente ictérico y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre las patologías benignas o las patologías malignas.
Aquí tenemos las causas intrahepáticas y las causas extrahepáticas. Todo paciente ictérico, pues tenemos que pensar que hay un problema de colestasis, o sea, la estasis de la bilis que por alguna razón no fluye en forma correcta y el paciente se manifiesta con ictericia. Si pensamos en las otras patologías de causa intrahepática, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una hepatitis alcohólica, una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, a una cirrosis biliar primaria, a colangitis esclerosante primaria, a sepsis o hipoperfusión en las hepatitis isquémicas, a hepatitis viral, a fármacos y toxinas. Hay cada día se utilizan muchísimos fármacos que pueden ser hepatotóxicos. Hay que revisar cuando vayamos a prescribir algún medicamento y si tenemos un paciente con alguna hepatopatía, pues de lo más frecuente una cirrosis hepática, leamos cuáles son los medicamentos que son mayor o menor grado en cuanto a hepatotóxicos porque pueden aumentarnos el problema de la colestasis. En este caso estamos como ejemplo la rifampicina, la clorpromacina, el probenecid, etc. La nutrición parenteral total que en algunos pacientes requieren, las enfermedades infiltrativas o de depósito, la amiloidosis, la sarcoidosis o la tuberculosis. Y las extrahepáticas, pues de lo más frecuente, pues la coledocolitiasis, las colangitis primarias, que esas son de origen autoinmune, y las secundarias, que son por obstrucción. Aquí tenemos también los problemas de cánceres de las vías biliares, que es el colangiocarcinoma, el cáncer de la papila de Vater, y aquí tenemos el cáncer en la cabeza del páncreas, que es de lo más importante en nuestra plática. La colangiopatía por virus de VIH-Sida. Las estenosis biliares, por ejemplo, pueden ser posteriores a una CEPRE, puede haber una cicatrización, una fibrosis en la papila de Vater y ser un motivo de obstrucción, o en las derivaciones biliodigestivas también por estenosis de la anastomosis. Tiene que ser con características muy específicas actualmente en una cirugía biliodigestiva. Las infecciones parasitarias son poco frecuentes, son raras, pero pueden haber asociación con las carilumbricoides como motivo de ictericia obstructiva y la fasciola hepática. Como una referencia usamos una publicación que hubo del Hospital General de México. Aquí tiene usted la referencia bibliográfica abajo. Entonces, como causas benignas, el 87.8% de los casos se presentaron de la siguiente manera. Como causas de ictericia obstructiva fue la coledocolitiasis. Los cálculos se encontraron casi en el 70%, 68% como principal causa de ictericia obstructiva. Complicaciones después de una cirugía de vías biliares con estenosis, casi un 20%. Quistes biliares intrahepáticos o de coledo congénitos, un 0.4%, muy poco frecuente. Pero veamos que las causas malignas es ese 12%. El colangiocarcinoma fue el más importante en 5.6%. Le sigue en importancia el cáncer de la cabeza del páncreas en un 2.4%. Cáncer de la vesícula biliar en un 2%, cáncer de la papila de Vater, el periampular, y otros, por ejemplo, un cáncer gástrico, un hepatocarcinoma, metástasis, etc. El cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar el cuadro clínico? Ustedes como clínicos tienen que pensar que el 74% tiene que hacer la exploración de la piel y la esclerótica siempre con luz natural, más que con luz artificial, es preferible para ver la ictericia. Y recuerden que es cuando ya se encuentra por arriba de 3 miligramos la bilirrubina. El dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio en la mitad de los casos. El dolor muchas veces podemos encontrar al paciente en una posición antiálgica, en posición fetal o trata él de estar en la cama, en posición fetal o en decúbito prono, boca abajo, ¿no? Y en el interrogatorio preguntar el color de la orina tiende a ser más oscura y la colia, las heces claras. La presencia de prurito por el depósito de la bilirrubina en la piel, la presencia de dolor, vómito, la fiebre precedida de escalofríos si hay colangitis. El resto de la colangitis en casos de que haya una infección de las vías biliares, que haya secreción purulenta en la vía biliar. Entonces va a preceder, aparte de dolor, vómitos, fiebre que precede con escalofríos. Ese es un dato bien importante. Vienen primero los escalofríos y luego la presencia de fiebre. Pero cuando la causa es maligna, hay importante ataque al estado general, como en estos casos del cáncer de la cabeza de páncreas. Hay ataque al estado general, va a haber astenia,
anorexia, no quieren comer, adinamia, pérdida de peso muy importante. Se considera que el cáncer de páncreas es el que, de todos los cánceres, el que más se manifiesta con una alta pérdida de peso y pérdida del apetito, un síndrome anémico. En algunos casos, a la exploración física se puede palpar la vesícula grande y no es dolorosa, lo que se denomina el síndrome de Courvoisier-Terrier, la vesícula de Courvoisier-Terrier. Y la presencia en algunos casos de insuficiencia pancreática también en cuanto a la secreción externa, y eso nos va a dar las heces grasosas y que flotan en la taza de baño. Se llama esteatorrea. Anamnesis y examen físico. Hay que hacer el interrogatorio intencionado en nuestros pacientes. Si ha tenido antecedentes de cólicos biliares, para pensar en un paciente ictérico, si tiene una patología benigna o maligna, si tiene una cirugía de vesícula previa, o si hay dolor en hipocondrio derecho. Velocidad de la aparición de la ictericia. Si es rápida, si es súbita, sugiere un problema agudo, es un cólico biliar, porque eso se liberó en una piedra y fue a obstruir en un sitio más estrecho y viene el cólico biliar, sencolédoco. En cambio, si la ictericia es lenta, sugiere una causa tumoral, con una ictericia denominada silenciosa. Hay que buscar la presencia de fiebre y dolor abdominal. Estos síntomas juntos con la ictericia sugieren infección de la vía biliar llamada colangitis. Palpar el abdomen. Al palparlo, buscar dolor en la palpación del cuadrante superior derecho y signos de defensa abdominal, o sea, datos de irritación peritoneal. Hay algo, está bien determinado en la literatura en cuanto a lo que se denomina la tríada de Charcot. Aquí se los englobo en un cuadro amarillo, dice el dolor en hipocondrio derecho, la presencia de fiebre y de ictericia. Eso se denomina la tríada de Charcot. Pero si además de estos tres síntomas tiene alteraciones en el estado mental y hipotensión, entonces se llama la penta de Reynolds. El diagnóstico. Recuerde que tenemos que pensar en los diferentes estudios que se solicitan en la mente. Marcadores tumorales, estudios de imagen y marcadores inmunohistoquímicos. Vamos a tener siempre en las solicitudes de laboratorio, hay algo que se denomina el antígeno, el CA199, que tiene una especificidad y sensibilidad de un 80 a un 90%. Es un marcador que son inespecíficos, no es un diagnóstico definitivo de cáncer de páncreas, que quede claro que es inespecífico. Sobre todo es útil para unirse con los demás datos que podemos encontrar en estudios de imagen y toda la clínica. Es útil para medir la respuesta al tratamiento. Cuando hay tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia, un procedimiento quirúrgico o radiofrecuencia, etcétera, diferentes alternativas de tratamiento, entonces para medir la respuesta al tratamiento, para eso sí es útil el marcador tumoral 19.9. En estudios de imagen vamos a ver más imágenes a detalle adelante, la tomografía computada, la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico. Y los marcadores inmunohistoquímicos son marcadores que identifican tumores productores de mucina. Aquí tenemos el MUC1, es un marcador usado para diferenciar metástasis de tumores primarios, para distinguir adenocarcinomas gastrointestinales de otras lesiones tumorales, y tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. En los estudios de laboratorio y gabinete a grandes rasgos, ¿qué vamos a encontrar? Pues nuestras bilirrubinas y las pruebas que le llamamos de función hepática alteradas. La fosfatasa alcalina, como todo proceso obstructivo, es bastante elevada, suelen elevarse de 3 a 10 veces el valor normal, del límite superior normal. Es de la fosfatasa alcalina entre 300 a 1000 unidades internacionales por litro. La gamma-glutamil transpeptidasa, que es la GGT, las transaminasas. La hipoalbuminemia, la colestasis crónica, la obstrucción biliar puede alterar la absorción intestinal de grasas y proteínas, favoreciendo un déficit nutricional. El 80% de los pacientes con adenocarcinoma pancreático avanzado presentan pérdida de peso significativa y malnutrición, por eso hay una franca hipoalbuminemia. La menor ingesta y la lipólisis, muscolisis, mediada por citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, reducen la síntesis hepática de albúmina. La amilasa y la lipasa puede estar normal o ligeramente elevada. Esos son sobre todo problemas de pancreatitis aguda.
Los tiempos de protrombina y todo eso tienen que estar prolongados. Acuérdense que las vitaminas A, D, E y K requieren de la bilis y se absorben en el ilion terminal. Entonces, como no existe esa circulación enterohepática por la obstrucción que existe en la vía biliar extrahepática, pues se alargan nuestros tiempos de coagulación. Cuando vamos a tratar de mejorar los tiempos de coagulación, la vitamina K debe ponerse en forma parenteral. No sirve para nada dárselo vía oral. Cuando hay obstrucción biliar significativa, ictericia obstructiva, la bilis no llega al intestino. Mala absorción de la vitamina K porque es liposoluble. Recordemos pues las vitaminas liposolubles A, D, E y K y son en el ilion terminal. La vitamina K es un cofactor para la carboxilización de los factores 2, el 7, el 9 y 10 de la coagulación. El resultado es que prolonga el tiempo de protrombina y el INR. Las pruebas de funcionamiento hepático en conclusión, cuando es causa antes del hígado, en el hígado y posterior al hígado. Entonces, tenemos ustedes aquí la bilirrubina indirecta cuando es antes del hígado, en la hepática puede ser similar, pero en la poshepática tiende a ser menos la elevación de la bilirrubina indirecta. Y todo a la inversa con la bilirrubina directa, que es la conjugada. Cuando la causa es de obstrucción extrahepática es la que se eleva significativamente. Así tenemos las enzimas hepáticas. Aquí tenemos la fosfatasa alcalina, donde se eleva muy significativamente en la obstrucción poshepática. La coloración de nuestras heces fecales cuando es prehepática, hepática y en la poshepática hay acolia. Aquí tenemos el color de la orina. En la poshepática, que la obstructiva es francamente coluria. Y la presencia de prurito en las anteriores no es tan significativa, pero en la obstrucción por ictericia obstructiva sí es francamente importante el prurito. Siempre tener en mente las causas benignas y malignas, lo que estamos descartando, las diferentes patologías biliares y de las vías biliares y de la vesícula biliar como causas del dolor, la coledocolitiasis, las quistes biliares. Aquí tenemos imágenes de una coledocolitiasis a través de una colangiografía por una CEPRE, ¿sí? O en complicaciones quirúrgicas por derivaciones biliodigestivas. Y como causas malignas, aquí tenemos precisamente las obstrucciones que tenemos en la encrucijada del hepático común entre el hepático derecho e izquierdo, es el famoso tumor de Klaskin que estamos mencionando aquí, los cánceres de la vesícula biliar. Aquí tenemos un cáncer de vesícula biliar con invasión al hepático común. Aquí tenemos un cáncer de la cabeza de páncreas, que inclusive puede también, aparte de obstruir la vía biliar, nos puede obstruir la luz del intestino delgado a nivel del marco duodenal. Ahí vamos a ver las alternativas que tenemos para ver cómo hacemos pasar a través de esta zona de obstrucción nuestros nutrientes, o una stent, que es una prótesis metálica de duodeno autoexpandible, o una sonda nasoyeyunal que llega hasta el yeyuno. Aquí tenemos el cáncer de la cabeza de páncreas y es en la bifurcación del conducto hepático el tumor de Klaskin. Otras posibles causas menos frecuentes del síndrome de ictericia obstructiva, la estenosis posterior a una cirugía o a una CEPRE. El síndrome de Mirici, que es por compresión externa por un cálculo impactado en la bolsa de Harman de la vesícula biliar, la presencia de una infección por una colangitis esclerosante primaria, que esto es inmunitario, el adenocarcinoma de páncreas o de la papila de Vater, parásitos en la vía biliar, como sería el Ascaris lumbricoides o la fasciola hepática. El síndrome de Lemmel, en algunos pacientes encontramos la presencia de divertículos en la segunda porción del duodeno que causa la obstrucción intermitente, asociada también a coledocolitiasis de un 20 a un 40% en portadores con divertículos duodenales en la segunda porción, como tenemos en esta imagen. Y algo más raro es la colangiohidatidosis, que esto no es tan frecuente en nuestro país, pero en otros sitios es el quiste hidatídico biliar por larvas de la Taenia Echinococcus granulosus de los perros. Causa y poco común en México, con alta morbilidad en los reportados. La evaluación diagnóstica de la ictericia obstructiva. Aquí tiene usted la imagen de todas las zonas donde podemos encontrar las obstrucciones. El proceso diagnóstico incluye pruebas de imagen, un ultrasonido de abdomen superior, la tomografía axial computarizada de abdomen, la resonancia magnética, una colangioresonancia. Ese es el nombre del estudio que se debe de pedir cuando pide un estudio de resonancia magnética especial para vías biliares. La tomografía debe ser con cortes milimétricos a nivel de la encrucijada biliopancreática y el ultrasonido debe ser de alta resolución para poder identificar bien las estructuras anatómicas. Ya se ven que los grandes enemigos del ultrasonido es el aire
Y los huesos, pues, se trata de que tenga la mejor preparación nuestro paciente para poderlo identificar, ya que recordemos que es una glándula retroperitoneal y no es de fácil acceso. Análisis de laboratorio, debemos de pedir la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas de funcionamiento hepático, el examen general de orina. Los procedimientos endoscópicos incluye una endoscopía del tubo digestivo alto para valorar el paso a través del marco duodenal, el aspecto de la papila de Vater, o bien cuando se decide realizar una CEPRE, que se abrevia como CPRE, pero significa una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. La endoscopía de las vías biliares y pancreáticas, inclusive ya se pueden pasar endoscopios muy delgados a través de la vía biliar y del páncreas, y eso se conoce como una colangioscopía digital o pancreatoscopía digital con ese sistema Spyglass que vamos a ver algunas imágenes. El proceso infeccioso de las vías biliares, la colangitis. La contaminación microbiana transpapilar persiste en el entorno de los cálculos del conducto y como consecuencia de la obstrucción biliar. La alta presión biliar resultante favorece la translocación rápida de bacterias al torrente sanguíneo, dando lugar a una septicemia. Aquí estamos observando el corte de una papila de Vater y la salida de material purulento con abundante bilis, son datos de colangitis. Miren ustedes ahí, abundante secreción purulenta. Bien. Aquí tenemos algunos aspectos de cómo se puede ver una papila con una neoplasia, una papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos lo que comentábamos, una lesión tumoral en páncreas que está comprometiendo la luz del duodeno, que puede ir cerrando la luz duodenal, y entonces queda como una opción la colocación de una prótesis metálica autoexpandible para poder mantener la luz del duodeno permeable. Aquí estamos viendo en esta imagen de la derecha el endoscopio, y a través del canal de trabajo se puede pasar la prótesis metálica autoexpandible para mantenerlo abierto. Aquí estamos viendo la colocación de una prótesis metálica autoexpandible, ya se hizo la CEPRE, estamos haciendo la colocación de esta prótesis y así se observa en la luz del duodeno. Esta es una tecnología donde va a ir expandiendo, como su nombre lo dice, autoexpandible, va a ir abriendo la malla, es una malla metálica que permite mantener abierta la vía biliar más tiempo que si fuera una prótesis plástica, y queda de esta manera en la luz duodenal. Y vamos a ver cómo se ve radiológicamente, y cómo va pasando el tiempo después de que uno lo coloca, se puede ir observando. Aquí pueden ver cómo queda ya la prótesis colocada endoscópicamente, y la imagen radiológica de la derecha podemos ver ahí la zona de una dilatación por arriba de la estenosis de la vía biliar extrahepática e intrahepática cuando la obstrucción es distal, pero ya con la prótesis metálica en su interior va abriendo la luz. Aquí tenemos la imagen de los dos lados, ya que hace uno una CEPRE, la canulación selectiva de la vía biliar, se ve la guía y se ve el paso de medio de contraste. Tenemos la dilatación importante. Una vía biliar debe de medir en promedio 6 milímetros, casi medio centímetro. Pero en esta imagen vemos una dilatación muy importante posterior a la zona de estenosis. Y en la zona de estenosis está cerrado en más de un 95% de la luz. Y vean en la imagen de la derecha cómo cambia con la colocación de esta prótesis metálica. Vean cómo abrió. ¿Lo ven? Se queda muy claro aquí la imagen cómo abre lo que aquí estaba cerrado en la imagen de la izquierda. Vean la diferencia con una prótesis metálica del lado derecho. Esto es de lo más valioso para mejorar la calidad de vida y la sobrevida de un paciente con cáncer de páncreas. Los métodos de imagen no invasivos. Está el ultrasonido abdominal. La sensibilidad es bastante alta, de un 80-90% para la dilatación, menos del 30% para cálculos distales. Limitado, el enemigo del ultrasonido lo conocen ustedes muy bien, el gas intestinal, la obesidad o que los cálculos sean muy pequeñitos. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido abdominal donde estamos demostrando en la cabeza del páncreas la lesión tumoral, la cabeza, aquí está el cuerpo y la cola del páncreas. Aquí tenemos lesiones tumorales en la cola del páncreas, que aquí no se va a manifestar sobre todo por ictericia, pero esta es una lesión en cola del páncreas.
La resonancia magnética, o sea, la colangioresonancia magnética, una sensibilidad global del 93 al 95% para cálculos mayores de 3 milímetros. ¿Qué va a evaluar la resonancia, la colangioresonancia? Evalúa el árbol biliar, la vía biliar intra y extrahepática y estructuras vecinas. Muchas veces este es el único recurso que tenemos cuando no nos permite el paso desde la luz del duodeno a través de la papila de Vater, acceder a la vía biliar, no es posible canularlo. Entonces tenemos como una opción para imagen la colangioresonancia. Como pueden ver, a la izquierda está el equipo, a la derecha es una imagen muy clara de cómo se puede ver el árbol biliar muy dilatado, el interhepático, todo el árbol biliar, el hepático común y el colédoco dilatado, y está cerrado el paso hacia la luz intestinal. La tomografía computarizada es útil para identificar causas malignas de obstrucción biliar, tumores de páncreas, colangiocarcinoma y linfadenopatías. Valora la extensión local, el compromiso vascular y la presencia de metástasis. La sensibilidad es alta para masas sólidas más de 1 a 2 centímetros y es limitada para microlitías y estenosis benignas leves. Da mejor rendimiento en la fase arterial más la fase venosa, o sea, debe ser siempre trifásica de preferencia. La tomografía abdominal, aquí podemos verlo. Siempre que pidan una tomografía se les sugiere que se pida la liga para que puedan tener la reconstrucción en movimiento de todas las imágenes, y ahí lo pueden ver englobado en las flechas, la imagen del páncreas y donde se puede ver aquí la lesión tumoral. Pida totalmente de la anatomía, de los límites, y se busca la presencia de ganglios y del resto de estructuras y la presencia de metástasis. Siempre pedir la tomografía, pero con cortes milimétricos en la encrucijada biliopancreática. Aquí tienen la resonancia magnética de un cáncer de páncreas, se puede visualizar bastante bien aquí, y aquí está la lesión tumoral. En la resonancia magnética precontraste, consecuencia eco de gradiente y potenciada en T1, se visualiza claramente una masa en la cola del páncreas, donde está la flecha, así como una metástasis hepática. Aquí tenemos la metástasis hepática y el tumor en cola de páncreas. Métodos de imagen invasivos. Hoy en día y en todo el mundo se está utilizando el ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía. Tiene una sensibilidad y especificidad por arriba del 90% para detectarse. Es bastante alta. Cálculos muy pequeños, menores de 5 milímetros. Tumores alrededor de la papila de Vater, ampulomas y masas pancreáticas. Y esto, además de que nos sirve como un diagnóstico, tiene un canal de trabajo en donde podemos utilizar diferentes instrumentos, generalmente las agujas, para tomar biopsias o también pasar otro tipo de situaciones cuando se pueda tener la sonda para radiofrecuencia. Entonces, permite una biopsia guiada con aguja fina en la misma sesión para diagnóstico histológico. Y entonces tenemos aquí diferentes, y esa es la forma como se observa el equipo, es una ecografía endoscópica, se puede ver el equipo y como por vía endoscópica entramos como si fuera un duodenoscopio, pero está aquí precisamente el transductor de ultrasonido. Esas son las imágenes que nos pueden arrojar el ultrasonido endoscópico, tiene muy alta sensibilidad y además de que nos sirve para hacer procedimientos paliativos. Aquí tenemos cómo se hace la aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico. Ahí está el ecoendoscopio, se pasa hacia el esófago, al estómago, al duodeno. Se va haciendo aquí la revisión y va la localización. Aquí ya tenemos la zona donde está localizada la tumoración, el cáncer de páncreas. Se ve del lado derecho la masa tumoral. Sacamos la aguja. Se pasa a través de la pared del duodeno, se localiza exactamente el sitio, eligiendo el sitio más adecuado para evitar perforar algún vaso sanguíneo, y se hacen múltiples punciones al centro, abajo, arriba,
y se sacan diferentes muestras por aspiración, se coloca una laminilla para que sea revisado previa tinción por los patólogos. También se pueden tomar muestras de los ganglios linfáticos, si encontramos la presencia de ganglios linfáticos, y ahí tenemos la visualización de los vasos sanguíneos que los tenemos que visualizar e identificar para evitar una lesión arterial durante la punción. Nos sirve para la estratificación y clasificación del tumor pancreático, ayuda a determinar qué tan avanzada o localizada está esta enfermedad. La colangiografía digital o Spyglass u otros sistemas. Vean qué interesante esta nueva tecnología. Pasa uno con un duodenoscopio y puede uno entrar vía endoscópica. Eso es un endoscopio que nos da imagen de los conductos biliares y del conducto pancreático. Vean cómo podemos visualizar el interior de la vía biliar, no solamente por imagen radiológica, sino por vía endoscópica. Nos da la visualización intraductal directa que permite visualizar directamente la mucosa del árbol biliar. Las biopsias dirigidas tienen una sensibilidad del 85 a 90% en estenosis biliares indeterminadas. Aumenta el rendimiento diagnóstico y reduce la necesidad de más procedimientos. Se puede irrigar, se puede visualizar, se tiene también un canal de trabajo para tomar biopsias dirigidas dentro de los conductos biliares. Aquí también tiene la posibilidad de utilizar algunas tecnologías como la litotripsia de los cálculos biliares intrahepáticos. Se puede realizar la litotripsia. Aquí tenemos cómo se puede entrar al conducto pancreático. Arriba nos quedó la vía biliar, este es el conducto de Wirsung. Y aquí tenemos, fijamos, una lesión intraductal, que es la más frecuente en el cáncer de páncreas. Visualizamos la lesión y se van a tomar las biopsias en las lesiones a este nivel. Muy bien. Esto es lo más novedoso, la colangioscopía digital, Spyglass y los sistemas endoscópicos para ver la vía biliar. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE, que es el procedimiento de lo más utilizado en nuestro medio, es un procedimiento médico que combina la endoscopía e imágenes de rayos X para examinar y tratar los problemas en el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares y el páncreas. Las indicaciones para realizar este procedimiento en las colangitis aguda por obstrucción, como la que vimos, ya ven que al hacer la esfinterotomía libera uno el sitio de obstrucción y permite que drene la secreción biliar y la secreción purulenta. En la litiasis sintomática documentada, una coledocolitiasis, o la necesidad de toma de biopsias y cepillado en una estenosis sospechosa. Riesgo de pancreatitis sí existe en los procedimientos de CEPRE, es alrededor de un 5 hasta un 7%. Este es un arco en C, en los estudios radiológicos que se utilizan, se visualiza la papila de Vater, se pasa una guía a localizar la vía biliar y no entrar a la vía pancreática, se visualiza el colédoco, el árbol biliar intrahepática, su anatomía, como en este caso, aquí sí podemos ver que hay una zona de estenosis y hay una dilatación importante por arriba de la estenosis, y podemos hacer procedimientos usando canastillas de Dormia o sondas de balón, diferentes procedimientos para hacer la liberación de lo que esté obstruyendo el conducto biliar o la toma de un cepillado de vías biliares o biopsias para patología. El tratamiento del cáncer de páncreas, aquí está un problema bastante serio en cuanto a que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, poco se ha avanzado en que cambie la sobrevida de nuestros pacientes. Desde hace muchos años sigue siendo un problema muy serio, que a 5 años, que es la sobrevida habitual, estamos en un promedio de un 6%. De cada 100 pacientes, únicamente 6 en promedio vamos a tenerlos a 5 años, a pesar de que les haga 1000 procedimientos, porque el diagnóstico siempre se va a hacer tardío. De lo que se dispone aquí, pues hay que pasarlo al servicio de oncología. Los oncólogos son los expertos en manejar este tipo de problemas. Para que tengan conocimiento, es el tratamiento adyuvante, el llamado quimioterapia. Son estos los productos que existen y pueden haber otros más, ¿no? El ácido folínico, que es la leucoborina, el fluorouracilo, el 5-FU, el irinotecan y el oxaliplatino, el FOLFIRINOX. Y en el tratamiento quirúrgico es la famosa cirugía de Whipple. Es una resección de la vesícula biliar, del duodeno, el colédoco y la cabeza del páncreas, con la reconstrucción de una gastroyeyunoanastomosis llamada de Billroth 2, con la reconexión de la vía biliar, colédoco y conducto pancreático. Pueden ver la imagen de la izquierda, todo lo que está en un color moradito es lo que se va a resecar, la vesícula biliar
la vía biliar colédoco, porque se quita todo lo que es el marco duodenal y lo que corresponde si va a hacer una resección de la mitad del páncreas, donde va incluida la cabeza del páncreas y las cadenas ganglionares linfáticas. La reconstrucción se va a realizar de esta manera, se ve la vía biliar, que se tiene que reconectar el conducto pancreático y la vía digestiva. Vamos a ver aquí una reconstrucción. Esta es la zona que se quita, vesícula, páncreas, duodeno, se retira y se va a subir una asa de intestino delgado para hacer la anastomosis a la vía biliar, al conducto pancreático y al tubo digestivo. Manejo paliativo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de páncreas, que realmente, como vemos, es muy problemático encontrarlo a tiempo? Entonces nos quedan nada más los procedimientos paliativos. Piensa uno, pues tiene una desnutrición generalmente todos ellos, el manejo con nutrición enteral. O sea, la nutrición enteral siempre se va a buscar, si no lo tolera por vía oral, buscaremos por sonda o de alguna manera. Entonces, lo que queda cuando ya hay obstrucción de la vía digestiva y no hay buen paso a través del duodeno, colocar una sonda nasoyeyunal que pase por adelante de la segunda porción del duodeno es una buena opción, y con una buena nutrióloga para que se haga el cálculo adecuado de la gastroclisis. El control del dolor es una zona importante, la zona del páncreas en algunos pacientes es muy importante el dolor. Tenemos a la disposición los antiinflamatorios no esteroideos, los derivados de la morfina, los opiáceos de las diferentes formas que podemos pensar en ellos, la buprenorfina, muchas veces a nivel de parches, aunque les da una sedación generalizada a nuestros pacientes, y con los anestesiólogos que tengan el entrenamiento en clínica del dolor, en medicina del dolor, pues se puede hacer los famosos bloqueos del plexo celíaco. El manejo integral debemos de incluir siempre la nutrición, un psicólogo y por supuesto que es del campo del oncólogo el que va a hacer el manejo médico. Pero como ven, es un manejo multidisciplinario como todo en medicina. Y desde el punto de vista endoscópico, lo que uno puede ofrecer es la CEPRE y, si es posible, la colocación de una endoprótesis metálica o expandible. La obstrucción del duodeno, se puede usar un stent duodenal, como lo pueden ver ahí. Este es un stent metálico también, autoexpandible, que se coloca en la luz del duodeno para mantenerlo abierta, o bien una derivación quirúrgica. Si tenemos obstruido ya totalmente el duodeno, se puede hacer una gastroyeyuno anastomosis en Y de Rux, que es un Billroth 2. Los síntomas, manejar medicamentos de acuerdo a la sintomatología particular de cada paciente. Si tiene mucha presencia de vómitos, los antieméticos, la colesteramina, que es para el manejo del prurito, y los medicamentos antidiarreicos. El bloqueo del plexo celíaco. ¿Cómo se maneja? El bloqueo del plexo celíaco para manejo del dolor en el paciente con cáncer de páncreas. Eso tiene las ventajas de que va a ser un bloqueo regional con los medicamentos que se colocan ahí, anestéticos de depósito, que va a evitar estar utilizando muchos opiáceos en forma sistémica y que va a mantener sedado al paciente constantemente. Entonces, esos son los mecanismos de cómo lo realizan los gentes que tienen el entrenamiento adecuado para llegar al plexo celíaco y la aplicación del anestésico para bloquear este nivel. El manejo de la nutrición. La nutrición es importante adaptar a cada etapa de la enfermedad. Cada etapa requiere un manejo especial. Y recuerda que cada plan de alimentación se personaliza a las necesidades nutricionales del paciente. Entonces hay que trabajar de la mano con una nutrióloga, es una sugerencia. Y recuerden que el paciente, al tener esta patología, va a haber una sensación de plenitud e inapetencia. El paciente no quiere comer lo que antes le gustaba, hoy renuncia a todo tipo de alimentos. En estas circunstancias es recomendable fraccionar, que coma el volumen, pero hay lo que se llama una dieta repartida en quintos o 6 tiempos de comida a la alimentación, y crear un ambiente agradable para comer. La caquexia tumoral. Se pueden incluir dietas poliméricas. Esto no sustituye las comidas principales. El objetivo es completar la alimentación y mejorar su estado nutricional. La diarrea asociada a quimioterapia. Se pueden emplear probióticos como Lactobacillus fermentum,
lactobacillus de diferentes cepas. La posología dependerá de Doctor, ¿puede volver a activar su micrófono, por favor? ya. La Gracias. hiperglucemia, recuerden que es una de las manifestaciones muchas veces de algunos pacientes con cáncer de páncreas, la hiperglucemia. Reducir el consumo de hidratos de carbono simples, aumentar la ingesta de fibra y grasas saludables para contribuir a un buen control de la glucemia. Los pacientes que se sometieron a alguna cirugía, se inicia la nutrición parenteral antes y después del procedimiento quirúrgico si es necesario, y la colocación de una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. El síndrome de dumping se hace una gastrectomía subtotal o total y depende qué tan amplio haya quedado la anastomosis, el gastroyeyuno anastomosis. Entonces, de todas maneras, se debe tener las precauciones con este tipo de pacientes o otros que tengan gastrectomía con gastroyeyuno. El síndrome de dumping es un síndrome llamado de vaciamiento rápido. ¿Qué pasa si el estómago tiene una velocidad de vaciar su contenido hacia la luz del intestino? Lo va regulando el píloro y diferentes mecanismos de la motilidad gastrointestinal. Pero si hay un síndrome de dumping, vacía rápidamente y esto puede ocurrir a los 15 minutos o 20 minutos. Esa es una forma rápida o hasta las 2 o 3 horas de haber comido. Se va a presentar con dolor abdominal, diarrea, hipoglicemia, sudoración. O sea, el paciente refiere importante dolor abdominal o diarrea o sudoración profusa y hay hipoglicemia. Para disminuirlo es recomendable limitar la ingesta de azúcares simples y la leche. Esa es la sonda nasoyeyunal, se coloca vía endoscópica, son generalmente de un material de Silastic. El calibre que se tiene en el comercio es de 10, 12 y 14 French. Mide un promedio de 1,20 m de longitud. Se coloca y es la forma como queda radiológicamente localizada. Entra por el esófago, pasa por el estómago, al marco duodenal y pasa hasta el yeyuno. Conclusiones. Pese a los avances alcanzados durante las últimas décadas, el adenocarcinoma de páncreas continúa representando una de las enfermedades más mortales a nivel mundial. Su incidencia va en aumento y una de las razones por la que el pronóstico no ha mejorado en las últimas décadas es el diagnóstico tardío. Las quimioterapias neoadyuvante y adyuvante han mostrado un aumento en la sobrevida. Las recomendaciones que el médico puede dar a la población para disminuir la posibilidad de desarrollar adenocarcinoma ductal del páncreas deben de incluir la eliminación total del tabaquismo y alcoholismo, el mantenimiento de un peso corporal ideal, el consumo de una dieta alta en frutas y vegetales, baja en grasas y carbohidratos. Por otro lado, los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de páncreas deberán tener un seguimiento especial de detección. Esa es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias por tan excelente ponencia, plática.